Nos disponemos a escuchar tu palabra, entregamos nuestros sentidos, nuestro Señor, distraernos por nada, Señor, sino que tennos atentos en la palabra, Señor, porque yo sé que esta palabra va a ser de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga tu vida. Estamos en una semana que realmente, pues, si la miramos en la carne, se manejan, son tradiciones de hombres, tradiciones que por muchos años han acompañado la vida de los seres humanos, tradiciones que por muchos años nos han llevado a equivocarnos, tradiciones que por muchos años han mantenido el pueblo de Dios enceguecido. Semana Santa, yo digo sí, si Semana Santa fuera lo que la palabra dice, santa, yo digo, oh, qué bendición, sería la gran bendición. Pero de pronto antiguamente sí, se veía que Semana Santa era, tradicionalmente se guardaban muchas cosas, porque son tradiciones de hombre, porque si tú vas a la Biblia, en cualquier parte de la Biblia, tú podrás decirme dónde está Semana Santa en la Biblia. No la encontramos en ningún lado de la Biblia. O sea que ahí nos queda más claro aún que Semana Santa es algo tradicional que nació en la boca y en el corazón y en la mente de un hombre, de un ser humano. Y la verdad que nos ha mantenido con muchas mentiras, porque Semana Santa, más que recogimiento hoy en día, está vuelto el tiempo de regocijo, de descanso, de aproveche, de vacaciones, de diversión, porque lo que no se hace aquí en Bucaramanga va y se hace en las playas de Santa Marta, de Cartagena y en otros lugares del mundo. Hoy no podemos hablar de Semana Santa como lo que de pronto cuando yo era niña sí nos lo hacían ver o nos hacían sentir que era Semana Santa. Hoy no, aunque son tradiciones de hombres, Semana Santa no es lo que su nombre dice. ¿De dónde viene Semana Santa? Semana Santa es algo que nace en Roma. Los romanos dan libertad al pueblo de que se vayan a disfrutar. Mira, hay algo muy claro, que Semana Santa viene como muy pegadito, los carnavales vienen muy pegaditos a la Cuaresma. Pasan los carnavales de Río de Janeiro, carnavales de Barranquilla y en otros países del mundo que se celebran para esta fecha, no todos se celebran para esa fecha, pero termina Semana Santa y viene miércoles de ceniza y entra la Cuaresma. O sea, carnaval, ¿qué hizo allá en Roma? Vaya, dele placer a la carne, dele gusto a Baal, disfrute carnalmente, y luego de que disfrute venga y entre a pagar penitencias y hacer cosas de hombres. Después de que le dieron el gusto a la carne, después de que disfrutamos en carnavales, de que se gozaron todo lo que Baal ofrece, entonces dijeron, vamos a poner aquí la ceniza. Entonces dijeron, vamos a dar 40 días para que la gente no coma carne, para que la gente entre comillas, en comunión con Dios. Eso es Semana Santa, darle el permiso a la carne que se venía, y ahora entremos a limpiar nuestra conciencia de lo malo que hicimos, porque esos fueron reglamentos de Roma. Y a eso nos sujetamos nosotros muchos años, a prohibiciones que no están escritas en la Biblia, que Dios no dejó estipulado, que Dios no dejó. Vienen 40 días, ellos toman 40 días que Jesús estuvo en el desierto.
Entonces, como Jesús estuvo 40 días ayunando, entonces tú entre 40 días en preparación, sin comer carne, sin hacer cosas de esto, que eso realmente no se guarda. Jesús estuvo 40 días en el desierto preparando su cuerpo espiritual, su cuerpo carnal, porque Él se había hecho hombre para comenzar su ministerio, para comenzar realmente su proceso del ministerio. Entonces la Iglesia Católica vino y nos enseñó que teníamos que entrar esos 40 días en paz, en oración, y entonces venga, no coma carne, prohibían que su esposa tuviera intimidad con su esposo, cosas que no están en la Biblia. Cosas que están escritas simplemente y dictadas por hombres para poderle dar gusto al placer, para poderle dar gusto a la carne. Eso es lo que hace el enemigo. Y nosotros caímos muchas veces en eso. ¿Cuántas veces nos abstuvimos una Semana Santa, tantos miércoles, y que la carne se ve de vez en cuando en muchas casas? Cuando yo era niña, la carne se veía. Cada vez que cantaba por ahí un gallo se veía la carnecita. Imagínense. Y en Cuaresma no nos dejaban comer carne porque era pecado. Y tras de que no se veía en la casa, cuando la podríamos comer, nos la prohibían comer. No coma, no se bañe, no haga esto. ¿Para qué? Terminaron los 40 días y otra vez a la mundanidad, hacer lo que la carne, lo que enriquece la carne, lo que enriquece el mundo. Es Semana Santa. Semana Santa no es una tradición para los cristianos. Semana Santa es una tradición para el pueblo judío. Y nosotros hacemos parte del pueblo judío. No, Semana Santa es para ese pueblo que está esperando a un Dios todavía, a un Cristo. Pero nosotros sabemos que Cristo está vivo. Nosotros sabemos que Cristo murió por ti y por mí y está vivo. Entonces nosotros, dime tú y yo, ¿qué hacemos? Y que feliz es Pascua, feliz Semana Santa, si nosotros no somos judíos, si esa es una ley para el pueblo judío. Gloria a Dios. Esa es una ley que nosotros, dime, tú y yo, ¿qué tenemos de judíos si nosotros creemos en un Dios vivo? Si nosotros creemos en un Dios que está sentado en el trono, más vivo que tú y que yo. Amén. Entonces tú y yo, como seguimos tradiciones de hombres y la tradición que cumple el pueblo judío, que para él sí es esta fecha de Pascua porque él está esperando el Mesías. Pero tú y yo sabemos que Él ya vino por primera vez y lo que estamos es esperando su segunda venida. ¿Por qué? La Pascua ¿qué es? La Pascua cuando vamos a Éxodo 12, donde vemos que es realmente la Pascua. ¿Cuántos se han leído Éxodo 12? Donde pasa el ángel de Jehová, marca los dinteles de la casa, de sus puertas, de su casa, para que cuando venga el ángel de la muerte no los toque. Esa es realmente la Pascua. Entonces nosotros, ¿qué vamos a celebrar esa Pascua? Si Dios Jehová le mostró que todo aquel que estuviera con Él no sería tocado, y tú y yo sabemos que Él está vivo y tú y yo estamos con Él. Entonces dime, nosotros no podemos hacer lo que hace la iglesia, y muchas veces el cristiano está en Semana Santa y sencillamente le dice: hermano, felices Pascuas, feliz Semana Santa, Dios te bendiga. No, hermano, nosotros no podemos caer en esas equivocaciones, porque sencillamente tú y yo no podemos celebrar una Pascua que se celebró por la muerte de un cordero que resucitó y que hoy está vivo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos seguir tradiciones de hombres.
Y ahí es donde toca llegar a la casa y ponernos un poquito a reflexionar y coger la familia que aún está arraigada a esas tradiciones y decirle: hay que abrir nuestros ojos, hay que abrir nuestros oídos, hay que permitir que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas para no seguir ciegos, para no seguir tradiciones que están acabando y destruyendo la vida del hombre. Quien dijo para esta fecha, mañana cuántos van y se laceran, cuántos van y se lastiman, se sacan sangre de sus espaldas, cuántos van y se clavan en una cruz, se clavan clavos en sus manos, cuántos lo hacen. ¿Qué buscan con eso? Si el que lo hizo fue uno, y él hoy está vivo. Amén. Y ellos buscan, siguen a un Dios que fue crucificado sin darse en cuenta que Él no está en una cruz, que Él nos está deseando, porque cuando venga, cuando sea su segunda venida, va a ser en gloria, va a reinar como no pudo reinar en su primera venida. Y tú y yo somos los encargados de esas buenas nuevas. Y realmente hay mucha gente en nuestra familia que está ahí siguiendo tradiciones y con un corazón endurecido, que endurecen su corazón, que aún viéndose como se ven, no son capaces de abrir el corazón a Dios. No son capaces de abrir el corazón a Dios porque sencillamente creen que con ir y tocarle los pies a un matacho de yeso, con ir y postrarse ante un matacho de yeso van a recibir el milagro. No. No. Somos nosotros los encargados de que el pueblo no siga cayendo en la ignorancia. Somos nosotros los encargados de que el pueblo no siga cayendo donde tú y yo caímos por muchos años, donde íbamos simplemente por emoción, por deseo. Para mí era yo ir a la misa para mí era una buena salida. Porque entonces para mí ir a la iglesia era como que un respiro. Pero uno va caminando en la ignorancia porque nadie le ha hablado a uno de la realidad. Nadie le ha dicho: miren, así no son las cosas. ¿Qué nos dice? Jesucristo nos dice que hagamos en Semana Santa. Él no nos puede decir, porque Semana Santa no está por ningún lado en la Biblia. Él no nos puede decir: vaya y pague una penitencia, vaya y pague, pélese las rodillas como lo hizo una vez mi cuñada. Dios mío, se fue desde el barrio Reposo a pie con una niña enferma, descalza, entró a la iglesia de Girón de rodillas. Mire, llegó con las ampollas que tú no te imaginas, llegó con esas rodillas peladas porque la niña no caminaba. O sea, ¿eso agrada a Dios? Pagando penitencia, y para eso fue y compró un cuerpecito ahí al lado de la iglesia. O sea, pagando penitencias por un Dios que lo pagó todo por ti y por mí para que nosotros fuéramos libres de todo eso. Pero iglesia, si tú y yo no tomamos las riendas de lo que la palabra nos enseña, de lo que aprendemos, mucha familia se quedará sin conocer la verdad. Mucha gente se quedará sin conocer la verdad. Así nuestra familia sea terca, porque Dios mío, la familia es enamorada. Hablarle a la familia no es fácil, pero simplemente tú y yo nos encargamos de hablar que la semilla queda. Pero al pueblo hay que sacarlo de la ignorancia en la que nosotros hemos vivido por años. Años viviendo en una ignorancia que nos ha llevado a cometer muchos errores
que no nos deja disfrutar del verdadero Dios, del Dios de victoria, del Dios que es gloria, del Dios que es vida, del Dios que pone gozo en tu corazón, porque como lo decía, como lo dijo el mismo Papa en un video que tuve la oportunidad de que llegara a mis manos, donde él mostraba, sacaba una cosita aquí del bolsillo y decía, ¿saben qué es esto? Pues no, pues quién iba a saber si él lo tenía en el bolsillo. Abre esa cajita, saca un crucifijo, saca un rosario y dice que es el rosario a María, a la Virgen María. Y dicen, ¿y saben qué es esto? Dicen el Via Crucis, el fracaso de Dios en la cruz. Hermanos, y lo peor dice, termina diciendo, ese no está el video, si usted y yo fracasamos en la vida, recuerde que seguimos a un Dios que fracasó en la cruz. Y ese es el jerarca que guía a muchas familias en la tierra. Entonces deduce por qué tanta pobreza, por qué tanta miseria espiritual. No en las riquezas, pobreza y miseria espiritual en el corazón del hombre. Si se supone que es de los más altos, pero ¿de dónde viene? De Roma. Donde se cometen los sacrilegios más grandes, donde se cometen los pecados más grandes, las blasfemias más grandes, hermanos. Yo cuando leía eso, yo decía, la blasfemia más grande que escuché de la boca de un hombre. El fracaso de Dios en la cruz. Cuando esa fue la victoria, cuando esa fue su mayor victoria, vencer a Satanás en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos libres. Libres, hermanos, porque si tú y yo estamos aquí es porque somos libres y no estamos pensando en que esta noche, mañana vamos a regarle el incienso, la matica y todas las costumbres que tristemente nos enseñaron y nos llevaron a crecer cegados espiritualmente. Pero ese hombre, ese jerarca, es el que guía mucho pueblo. Entonces, hermanos, si él está guiando al pueblo, ¿cómo puede estar el pueblo? Tal cual de corrompido como ese hombre tiene su corazón. Corrompido, podrido. Solo estila veneno, porque a ellos no les interesa el corazón del pueblo, a ellos no les interesa la gente, a ellos no les interesa los hombres, a ellos no les interesa tu familia, a ellos no les interesan tus hijos, a ellos lo único que les interesa es el dinero, la riqueza, la vanagloria del hombre en la tierra. Eso es lo único que a ellos les interesa, hermanos. A ellos no les interesa si su familia se está destruyendo. A ellos no les interesa si tu hogar está mal, si tú tienes para comer, si no tienes. Ellos no miran eso, iglesia. Ellos no, iglesia. Tanta riqueza que sale del Vaticano, tanta pobreza en el mundo, ¿y qué hacen ellos? Y Semana Santa, recogimiento. ¿Qué recogimiento, Dios mío? Si las playas del mundo están así de tupidas, las discotecas del mundo están así de tupidas, de gente perdiéndose. Un Jueves Santo, un Viernes Santo. ¿De qué santidad? ¿De qué santidad puede hablar la iglesia? Si el que no es cristiano está perdiéndose en el mundo. Un Jueves Santo, que son que los días del Señor, los días de recogimiento, de arrepentimiento y de entrega a Dios, cuando tú y yo estamos aquí sentados dándole la honra y la gloria a Dios, a un Cristo vivo que está por venir, porque Él tiene que venir. Él tiene que venir como el Rey que es, porque Él no volverá a ser humillado, Él no volverá a ser pisoteado, porque ya eso lo vivió.
Ya sus heridas sangraron y por eso vendrá en su trono blanco a cumplir la palabra. Pero mientras eso pasa, hay mucha gente que se está perdiendo. ¿Tú crees que los desastres y las cosas que pasan es cuando, porque el pueblo, el mundo entero está en paz con el Señor? No es porque a Dios le duele la tierra, a Dios le duele todo lo que pasa. Nosotros de pronto estamos aquí y la iglesia satánica del Quindío también está celebrando Semana Santa para Satanás. También están haciendo lo mismo. Pero ellos también están buscando almas para Satanás. Ellos también están haciendo lo mismo. O sea que no podemos decir que porque el cristiano se levantó el pecado dejó de cesar. No, hermano. El cristiano puede levantarse. El cristiano se levanta en poderío, en oración, en alabanza. Pero también están las fuerzas ocultas de maldad del enemigo que se están levantando para que este mundo sea gobernado por Satanás, iglesia. Y somos tú y yo los que tenemos que decir: no, Semana Santa no es Semana Santa, hoy es un jueves. Hoy es un jueves como cualquiera, mañana es un viernes como cualquiera, porque es que santo tienen que ser todos los días en mi vida para Cristo. Amén. ¿Quién dijo que santo el jueves y santo el viernes? No, Señor. Entonces Dios me da la libertad de que como yo guardé el jueves y el santo y el viernes, entonces me voy a darle placer todos los restos de días a la carne, a la vida. No, iglesia. Semana Santa es el nombre que le puso un hombre. Jueves Santo y Viernes Santo tenía que ser así, porque ahí es donde Satanás se deleita. Ahí es donde el enemigo se deleita diciendo: mire, Semana Santa, y mire los que están allá en la discoteca, los que están en las playas, los que están en el mundo. Y hablan de Semana Santa, de los que se dan golpes en el pecho, de los que dejan de comer, de los que dejan de beber, de los que dejan de hacer, para que el mundo no los vea. Pero podemos ir a lugares donde nadie nos ve, y podemos llegar a la casa, bañarnos, ponernos la ropa y salir como si nada pasara, como si nada pasara en nuestras vidas. Créame que cuando yo leía la palabra yo decía: ¿Semana Santa? No, Semana Santa no existe. Semana Santa no existe, porque Semana Santa no es una sola semana. Semana Santa son todos los días de nuestro día. Los 365 días del año tienen que ser dedicados a Cristo. Amén. Tienen que ser dedicados de cuerpo, mente y alma, porque así es como lo quiere Dios. Así es como quiere Dios de tu vida y de la mía. Que no sean 2 días ni 4 días, que sean esos 365 días del año que Dios nos da, porque en esos 365 días Dios nos está dando la oportunidad de levantarnos, de caminar, de hacer todas las cosas, de vivir, de sentir, de buscarle, de seguirle. Son 2 días nomás, iglesia. Pero a eso nos enseñaron. Que en Semana Santa, en febrero voy a los carnavales, me divierto, me paro de cabeza, hago y disfruto. Y en Semana Santa rezo, peco y ¿cómo es? Y empato. Eso nos enseñaron. A que voy y me doy 10 golpes de pecho y unas cuantas Ave Marías. No, iglesia. Tenemos que voltear la mirada a Dios. Tenemos que poner nuestro corazón realmente en el único consumador de la vida. Tenemos que poner la mirada en el único, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él nos fortalezca y nos dé la sabiduría y las palabras correctas para llegar a esa familia que tienen el corazón endurecido. Lo que es Navidad se la pasa, yo le digo: oye, tú sí le lambes las suelas a ese cura. Seguro.
A veces son las 2, 3 de la mañana y ella ya metida en la iglesia, que cuidando el altar, que haciendo el pesebre. Yo le digo, bueno, y cuando tú no tienes de comer, el curita te da. Tu hogar se destruyó, el curita te lo restauró. ¿Qué haces tú siguiendo a un hombre? Si tu vida está patas para arriba, mujer, ¿qué haces, Dios mío? ¿Tú no te das cuenta que si tú sigues a un hombre, nada va a pasar en tu vida? Tu vida nunca podrá ser cambiada ni transformada porque tú vas siguiendo rudimentos de hombres y hemos seguido los rudimentos de hombres y hemos dejado al verdadero Dios a un lado, al verdadero Cristo lo hemos dejado a un hombre. Ay, no, es que yo voy porque me gusta, pero es que yo ya no adoro imágenes. Le digo, pero haces parte de ellas. Y la palabra nos dice en Salmos 115 que somos tan ciegos, tan mudos como ellos, igualitos. Y por eso es que tu vida nunca será restaurada, tu hogar nunca será restaurado, tu esposo nunca volverá a tu hogar, porque tu vida no es testimonio, tú no cambias. Y ese hombre al cual tú sigues tiene la verdad en la boca y no se la dice al pueblo. ¿Por qué? Porque allá de donde sale para todo el mundo existe la prohibición de hablar con la verdad. No se lo permite, porque aquellos que han querido hacerlo han tenido que salir de la iglesia, porque se les prohíbe hablar con la verdad. Pero porque quien maneja las arcas y los corazones, y eso lo maneja Satanás. Entonces el trabajo de Satanás es llevar a ese pueblo como ovejas al matadero. ¿Y cuántas ovejas van? Iglesia, miles y miles y miles de ovejas se están perdiendo por lo mismo. Miles. Porque hoy de verdad estamos tú y yo aquí y dándole la gloria a Dios, reconociendo que la Pascua no está en la Biblia, que la Pascua es para los judíos y tú y yo no somos judíos. Judíos sí somos bastante, pero judíos no. Ay, porque bastante judíos que sí somos a veces, pero judíos no. O sea, hermanos, nosotros no podemos caer en esa tradición, nosotros no podemos celebrar, porque yo no puedo celebrar a un Dios, yo no puedo ir a buscar a un Dios muerto, porque es que yo hoy celebro a un Dios vivo en mi vida, a un Dios vivo que no lo vi, pero sé que sangró, sé que fue lacerado, que fue lastimado, sé que fue escupido, fue humillado, y a ese Dios vivo yo lo sigo. Yo no voy a seguir una Semana Santa por tradiciones de hombres que lo celebran unos hombres que están esperando a ese Dios que va a venir por segunda vez y que ya no va a venir a aceptar las humillaciones de un pueblo que lo único que hizo fue rechazarlo y pisotearlo. Y que si nosotros hubiéramos estado ahí, también hubiéramos hecho lo mismo. Uno mira la película, La Pasión de Cristo, y uno llora. Se le bajan las lágrimas y uno dice, pero ¿cómo hicieron eso? Pero yo creo que si tú y yo hubiéramos estado ahí, también hubiéramos hecho lo mismo. También lo hubiéramos apedreado, escupido, bofeteado y lo hubiéramos llevado a la cruz. También lo hubiéramos hecho, porque nuestro corazón estaba lejos de Él. Lo tenían. Esa gente tuvo el privilegio de tenerlo. No lo valoró. Y por eso cada vez el tiempo se acorta. ¿Tú crees que lo que pasa en Siria es porque si no se está dando cumplimiento a lo que está Cristo? Aquí en la palabra, que Siria será destruida y todos sus alrededores, lo que esté ahí será destruido, porque todo quedará en ruinas, dice la palabra. Eso está aquí escrito, hermanos. O sea, eso nos tiene que llevar a abrir nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros ojos, a entender que se están cumpliendo las
cosas que están escritas en la Biblia y que se está dando cumplimiento a lo que Dios habló, y que Dios lo único que está haciendo es darle tiempo al pueblo de Dios para que se arrepienta de corazón y para que le busquemos como tiene que ser, iglesia. Para que cuando sean las bodas del Cordero, tú y yo podamos estar sentados en esa gran cena, iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo, dándonos el tiempo perfecto para que ese día, qué hermoso sería podernos ir en el arrebatamiento. Ay, iglesia, yo creo que tiene que ser lo más precioso, porque no tendríamos que sufrir los dolores que vienen, porque van a venir dolores, sufrimientos, que lo que se ha visto no es nada comparado con lo que se va a ver, iglesia. Entonces, mire, iglesia, Semana Santa para mí no existe. Para mí, santos tienen que ser los 365 días del año. Para mí, Semana Santa es rudimiento de hombres que solo han venido para destruir la mente y el corazón de los seres humanos, para dañar el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Eso es lo que hace la iglesia de Roma: darle cabida al bacanal, a las fiestas, a la carne, y luego venir a incluirnos, a meternos en 40 días que son de mentiras, falsedad y toda hipocresía, cuando realmente uno tiene que ser santo para Dios en todo momento. Uno tiene que guardarse para Dios en todo tiempo. ¿Tú crees que Semana Santa, yo puedo irme de vacaciones Semana Santa? ¿Cuánta gente se va? Y entonces allá no me va a ver el pastor, allá no me va a ver la iglesia, allá no me va a ver nadie. Allá no me va a ver nadie, pero Dios sí. Y yo me podré esconder de todos ustedes para que no me vean hacer el mal, pero Dios se me está viendo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí Semana Santa de palabra? ¿De qué? ¿De qué, iglesia? No nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Porque nosotros celebramos a un Cristo vivo. Tú y yo celebramos a Cristo en nuestro corazón, pero el Cristo que murió por ti y por mí, y que hoy goza de todos los privilegios del Padre, que hoy goza de toda la autoridad que el Padre le dio para prepararse para venir a juzgar a los que están aquí en la tierra, con todos sus ángeles y con todo su ejército vendrá a juzgar a aquellos que lo rechazaron, a aquellos que lo abandonaron y a aquellos que lo negaron, iglesia. Pero tú y yo no tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Tú y yo tenemos la oportunidad de hacer las cosas como Dios manda. Primera de Timoteo dice, capítulo 4, el versículo 1 al 5. El Espíritu, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y que sea el Espíritu Santo hablando. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, seguirán inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe en acción de gracias. ¿Ya están todos ahí? Porque la palabra de Dios y la oración los santifican, iglesia. Eso es lo que hace la iglesia para esta fecha. Solo pescadito porque la carne daña. Y como le digo, yo que la veía de vez en cuando colgadita. Imagínense. Y mi mamá me decía, no podemos comer carne.
Y a veces nos tocaba pollo en cáscara. Porque no había más. Y que pescado, si no había para comer carne, mucho menos pescado. Entonces nos tocaba el pollito en cúcura, hermanos. Y coma arrocito con huevo porque la iglesia se lo prohibía a uno, iglesia. ¿Y quién dijo? Que se metía al río se volvía pescado. Ay, sí. Y si se bañaba, si hacía, le prohibían al hombre y a la mujer en esa fecha tener intimidad, porque que se quedaban disque pegados, disque un poco de cosas, le metían a uno tantas cosas que lo único, eso no era santo, eso lo único que hacía era sentir miedo. Y Dios no es un Dios de miedos. Pasaba por debajo de una escalera, Se le caía, si veía todos los agüeros y las costumbres y ahí andaban nosotras. Ay, mi mamá ya no es católica, pero lo fue, iglesia. Tales enseñanzas provienen de hipócritas que tienen la conciencia, ¿cómo? Entenebrecida. Y allá estamos tú y yo, iglesia. Disfrute estos días, cómase la carne si Dios le dio, cómase el pollo, el pescado, lo que Dios le dio, porque es que esto que pasa esta Semana Santa es para los seres humanos en el mundo, son 2 días nomás, porque lo demás son fiesta de roche y disfrute. No, iglesia, y nosotros son todos en tiempo, de día, de noche. Uy, imagínense los que hablan dormidos. Y si son groseros, si son mentirosos, imagínenlo por allá peleando dormido. Iglesia. No. La palabra aquí nos dice: Dios y la oración santifican todo, iglesia. Todo es todo, iglesia. Nosotros no tenemos que caer en eso, y lo único que tenemos que hacer es que el Señor nos dé la fortaleza, porque estoy orando en estos momentos, sí, por unas familias mías, unos familiares míos que tienen dificultades, en los cuales me preparo para ir a visitarlos, pero sé que han sido familias de corazones duros, de corazones con problemas, que a pesar de que crecieron, dizque entre comillas, conociendo la palabra, porque unos eran testigos de Jehová, que son más duros todavía, pero que Dios sabe por qué me tiene que llevar allá. Porque todo velo tiene que caer, porque según la Iglesia Católica mañana pasa todo, se crucifica. No, nosotros sabemos que Dios al morir se rasgó el velo para que las cosas fueran diferentes, para que todo velo es satánico, todo velo de Satanás, todo velo de las tinieblas, todo velo se caiga, así sea cristiano, de ese aquel que anda con la Biblia pero que llega a insultar, a pelear, así sea evangélico, así sea católico y que tenga un velo entenebrecido, tiene que caer, porque Dios lo rasgó desde el momento que murió en la cruz y resucitó por mí. Ese velo se rasgó, o sea, ese velo no nos puede impedir llegar a nuestra familia, iglesia. Ese velo no nos puede impedir, porque yo digo, esto no va más. Gloria a Dios. Y ese velo que Dios rasgó por ti y por mí es el que nos va a llevar a que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, iglesia. Dios me dijo, no importa el corazón endurecido, deja la semilla, porque los milagros los hago yo. Amén. Dice el Salmo 51, el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es irse uno a pelarse las rodillas. Mira, yo me venía, ¿o no?, de Lebrija a pie para Girón. Antes de ser cristianos nos veníamos de Lebrija y el negrito llegaba pero acalorado. Por aquí donde venderán cerveza. Eso era un Viernes Santo. El parque de Girón, así de gente, y todos esos lugarcitos que hay ahí cerca de la iglesia, de gente tomando cerveza. O sea, eso es una burla al Señor. Eso es una burla a Dios.
caminábamos todo eso, o sea, para venir a buscar una cerveza, o sea, eso es hasta ridículo, ¿sí o no? Comernos como 2 horas de camino y un poco de sol con los pies ampollados para llegar a tomarnos una cerveza al Parque de Girón, porque ni a la iglesia entrábamos, porque era así de lleno. Y luego de para arriba otra vez y córrale a comprar cervezas para llegar a la casa a tomar. O sea, ¿dónde está la santidad de la que hablan? ¿Dónde está el templo de Dios del que iba a buscar allá a Dios? Ese templo iba ya más contaminado porque llega con el... ¡Ay, qué calor! Que me toca llegar al parque a tomar una cervecita porque es que no me soporto esta calor. Y luego vamos a la Via Crucis. ¿Cuál es Via Crucis? Si se iba uno hablando con el que iba al lado. ¡Uy, pero mire aquella! Eso no es, hermano. Eso no es, esos sacrificios no agradan a Dios. Esos sacrificios, mire lo que nos dice aquí. Sacrificios, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Iglesia, el espíritu quebrantado, dice la palabra. Un corazón contrito y humillado, iglesia. Que nos humillemos ante Dios en el momento que nos equivocamos, que fallemos. Que sepamos reconocerle a Dios allá postrados ante Él y decirle: Señor, es la única manera de encontrar tu perdón, mi salvación y una plenitud en Cristo Jesús, iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente.